Desde que la humanidad tiene conciencia de sí misma, ha intentado plasmar por diversos medios los más profundos pensamientos y sentimientos que se albergan en su mente. El arte es producto a la vez de la reflexión y el instinto de la naturaleza humana. En este video veremos algunas expresiones artísticas producto del miedo, frustración y horror. Acompáñame a ver este iceberg de pinturas espeluznantes, donde entre más al fondo nos vayamos sumergiendo, más tétrico se va volviendo. Esta pintura de Paul Cézanne de 1901 pertenece a la última época del pintor francés, momento en el que se obsesionó y pintó numerosas obras con esqueletos, pinturas moralizantes en las que la calavera viene a recordar que en la muerte todos somos iguales. En esta obra vemos cráneos en equilibrio simbolizando lo anterior. Francisco de Goya representa en esta pintura de inicios del siglo XIX el momento en el que el dios Saturno devora a uno de sus hijos por miedo a ser destronado por su propia descendencia. Se observa el horror del dios de tener que acabar con su propio hijo, pues puede más el deseo y necesidad de mantenerse en el trono y el poder. Francis Bacon realizó esta pintura en 1954, en la que el Papa aparece como una entidad en decadencia. Para Bacon, simboliza al Papa atormentado por la propia Iglesia y las responsabilidades que su cargo conlleva. Humaniza a una figura semidivina que intentaba sobrevivir ante la podredumbre de su alrededor, ahogando un grito de desesperación. Este cuadro fue elaborado por el austríaco Alfred Kubin, un importante representante del expresionismo que destaca por sus fantasías oscuras, espectrales y simbólicas. En este cuadro de 1903 se representa la eterna lucha del hombre por escapar del fantasma de la angustia y el horror de su propia psique, el ser humano tratando de escapar del terror a su propia mente. Esta es la obra más conocida del suizo Johann Heinrich Füssli, realizada en 1781. La obra está inspirada en el sueño de Hécuba de Giulio Romano. En él vemos una mujer dormida poseída por un incubo, demonio que se representa en sueños de tipo erótico, apareciendo en segundo plano la cabeza de un caballo de aspecto fantasmal que contempla la escena. La plaga o la peste del suizo Arnold Böcklin de 1898 es una de las muchas pinturas en la que el artista refleja su obsesión con las pesadillas de la guerra, la peste y la muerte. En ella se caracteriza a la peste como un ente demoníaco que va arrasando con lo que encuentra a su paso, mientras quienes pueden huyen despavoridos ante la catástrofe que representa. Pintado cuando Salvador Dalí se encontraba en Estados Unidos tras escapar de la Guerra Civil Española en 1941. La máscara de la muerte aparece en un paisaje desértico y su angustia se multiplica hasta el infinito de forma obsesiva y onírica. Se utilizan elementos simbólicos para mostrar el sufrimiento y la desolación causados por un conflicto bélico. La impotencia de ver cómo todo se va destruyendo alrededor sin un atisbo de esperanza. Katsushika Hokusai, conocido simplemente como Hokusai, fue un artista japonés cuya obra más conocida es probablemente La Gran Ola. Sin embargo, fue un autor muy prolífico que, además, firmaba con numerosos seudónimos. Esta obra es de 1831 y en ella se ve a un espectro fantasmal de forma poco convencional, mostrando rasgos anatómicos más propios de un vivo que de un espíritu, lo que le da un toque horrorífico. Odilon Redon está considerado el precursor del surrealismo. En su etapa más oscura experimentaba con formas siniestras, de una forma poco habitual para su época. En esta inquietante obra
Miramos lo que aparenta ser una cabeza esférica con un solo ojo gigantesco en el rostro y cabello lacio sobresaliendo. Figuras humanoides como esta, por lo general causan incomodidad en el observador, pues se encuentra frente a algo que está en la frontera de lo humano y lo monstruoso. Otra obra de Odilon Redon, esta en 1881, en las que experimenta con el negro y figuras inquietantes. En esta imagen observamos a una singular araña con rostro antropomórfico, que nos dedica una sonrisa siniestra e inquietante, como si estuviese a punto de cometer una maldad que no podemos prevenir. Para quienes sufren de aracnofobia, esta obra debe resultar doblemente aterradora. Entre 1819 y 1820, William Blake realizó esta obra en la que plantea una reflexión sobre la naturaleza humana. En el alma de las pulgas habita el fantasma de los seres humanos más abyectos y hambrientos, que solo se alimentan de la sangre ajena. Por eso el Creador los confinó al diminuto cuerpo de una pulga, para esclavizar su monstruosidad y condenarlos a una vida parasitaria. Esta obra de 1886 de la época temprana de Vincent van Gogh es un memento mori no ausente de ironía. En estos años, el pintor estudiaba en Amberes y probablemente realizaba muchos bocetos de esqueletos como parte de sus ejercicios académicos. La ironía radica en una calavera que representa la muerte, despreocupada y fumando un cigarrillo, como un ser dándose cuenta de su propia mortalidad, que nada de lo que hagamos tiene sentido, pues al final el destino es el mismo, el fin de la existencia. Dante y Virgilio en el infierno de 1850 es una pintura de William Adolph Bouguereau. Cruda y realista, retrata la escena en que ambos personajes pasan por el octavo círculo del infierno y luchan de forma violenta. La imaginación sobre lo que es o podría ser el infierno estaba en su apogeo en aquella época. La simple mención del castigo eterno provoca las peores pesadillas de aquellos que creen en su existencia y no tienen la conciencia tranquila. Este cuadro de Pablo Picasso de 1937 es considerado uno de los más perturbadores debido a su significado. Representa el bombardeo de la ciudad de Guernica durante la Guerra Civil Española. Todos los símbolos y metáforas que se observan se relacionan con el horror de la guerra y la miseria humana en la peor de sus circunstancias. Angustia y dolor ocultos entre mensajes subliminales, que quien mira la obra los interpreta y los siente como suyos. Uno de los mayores horrores del ser humano es saber que cualquier logro que alcancemos no vale gran cosa, ya que al morir todo quedará en el olvido. Pocas obras reflejan tan bien este temor y realidad como esta de Juan de Valdés en el siglo XVII. Riqueza, poder, influencia, todo queda enterrado junto con nosotros a la hora de nuestra partida de este mundo, así seas un mercader, un gobernante o una figura religiosa. Todo lo acumulado en esta vida de nada vale frente al destino inevitable. Muchas gracias por mirar este video. Siéntete libre de sugerir temas para futuro contenido. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.